estoy leyendo un libro de Carl Sagan llamado Miles de Millones. Para lo siguiente que voy a decir, me gustaría dejar claras dos cosas que me pusieron a pensar, me puse a reflexionar después de lo que leí. Número uno, este fue un libro escrito aproximadamente en 1998, ¿cierto? Y número dos, la información que él está plasmando aquí es científica, pero bueno, pues es de más atrás, es de la información que está recopilada en ciencia 10 años atrás, 20 años atrás, 30 años atrás. Ok, este capítulo que es tan bonito, se llama Falta un pedazo de cielo. Una Entonces, cosa para que aclare, ¿por qué se llama miles de millones? Yo creo que quería contarlo. sí, lo contamos, pero nos Cuéntelo, vamos a porque creo alargar, que güey. nunca lo ha comentado para que No, la gente nunca. sepa por qué Pero le nos puso vamos a así. alargar mucho, ¿no será? No, coméntelo rápidamente, la cuestión que él comenta al principio y que él explica la cuestión Si quiere, coméntenos. resulta que a él le atribuían Tenía unas ganas de contarnos. la frase como tal, miles y miles de millones como tal. Entonces era una frase que él le decía que siempre la estaba diciendo. Entonces él decía que no era cierto, que era como otras frases que se le atribuyen a otros, por ejemplo, personajes y realmente ellos no es que la digan o no la dicen de esa manera específica. Entonces él, digamos que decía que eso era muy ambiguo, miles de millones, ¿cuánto era, no? Pero entonces al final, digamos, lo especifica, dice miles de millones, es el término que realmente él sí a veces decía, ¿no? Cuando expresaba cosas como, no sé, la cantidad de galaxias, por eso lo utilizaba mucho, porque como él hablaba del universo y la cantidad de elementos en el universo era muy grande, pues muchas veces se utiliza el término miles de millones. Y finalmente, pues lo chévere es que él dice, pues para decir, voy a decirlo en el libro, miles de millones, y ahí lo dice como para dejar constancia de que él no tiene problema en decirlo y básicamente por eso le puso como ese nombre, ¿no? Como para hablar de este tema de la cuestión de esta frase que le decían que él siempre decía, pero él no la decía de esa manera, por lo menos. O sea, él podría decir que dijera miles de millones cuando hablaba de galaxias, de cantidad de estrellas y eso, o de espacio, o de cantidad de espacio, o sea, la distancia en kilómetros como tal, cosas de ese tipo, pero realmente no decía miles y miles de millones como tal. Entonces, digamos que es como lo que él expresa, ¿no? Creo que inclusive el capítulo que él habla de las cantidades, ¿no? Pero pues no sé si comentarlo, ¿no? No sé si se acuerda, ¿no? Que hablaba de cómo cada vez necesitamos números más grandes. Creo que él hablaba de esa cuestión al comienzo. Que hablaba, por ejemplo, antes, por ejemplo, ahorita en computación hablábamos de megahertz, gigahertz, pero entonces ya estas unidades empiezan a volverse pequeñas y cada vez necesitamos dimensiones más grandes, inclusive con cosas como la cantidad del dinero, ¿no? Millones o ahora hablamos de miles de millones, porque ya no hay millonarios, sino lo que llaman billonarios, o sea, personas que tienen miles de millones, ¿no? Que el billón, digamos que ahí es la cuestión con el sistema inglés, cómo manejan las cifras y nosotros tenemos un sistema diferente. Digamos que eso es como parte del tema. Tocaría prácticamente hablar un poco de este capítulo, que creo que es el primer capítulo, ¿no? Que él habla de esto de las cifras y toma el tema de los miles de millones. Y habla de esta cuestión que le dije, de cómo siempre decían que él, era su frase. Decían que la frase de él era esa. Y la asociaban siempre con esa frase. Como la de Sheldon, ¿cómo era? La de Sheldon, la de Watson ¿La de Sheldon Cooper? no, la de Watson ¿Cuál y Sheldon? este, Era sí, ¿cómo se Bazinga. llama? Este inspector, Inspector Gadget. mi elemental, elemental, ¿no? Este término elemental que tenía, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este investigador que Él hicieron decía, él la, decía, es elemental, mi querido claro, Watson. mi querido Entonces Watson, es muy esa curioso frase. porque él jamás mencionó esa frase, pero se la atribuyen a él y lo dicen a él. Exacto. Entonces él afirmaba eso en miles de millones, que siempre le afirmaron a Carl Sagan que se la pasaba diciendo miles de millones y pues él dijo, yo, pues nunca habré dicho eso, o si lo diré, no sé, es como que no, no es mi frase, No, no es como, la frase era miles y miles de millones. Así, no miles de millones, porque esa sí puede ser una frase correcta, sino miles y miles de millones. Él nunca dijo miles y miles de millones, porque él decía que eso era ambiguo. Decir miles de millones sí es algo, ¿no? Pero miles y miles de millones, él nunca la dijo así, o sea, así como la dicen, no, él no, nunca dijo y así. no era el tema que la dijo, sino que se la atribuyeron casi falsamente. Exacto. Es algo que casi nunca había dicho, o sea, Sí, de pronto, lo que digo, de pronto eventualmente eran miles de millones de algo, pero así que fuera su frase, no, tampoco. Y lo que le digo, él no decía la frase así como la decían, miles y miles de millones. De pronto decía miles de millones, pero no miles y miles de millones, ¿no? Que es la frase que le decían a él.
O sea, le decía miles y miles de millones, él dice, decía más. Esta es como la aclaración que él hacía básicamente de esa cuestión, listo. Entonces ya saben, digamos, para que sepan por qué él llamó así el libro, en cierta manera podría decirse.